bem-vindos quem está conectando agora no nosso painel. Bem-vindos a los que estão conectando agora em nosso painel. Welcome to the ones who are joining now our panel. Vamos dar início. Acho que na medida que as pessoas vão se conectando, então, perdonem mi portunhol e vamos dar início à nossa sessão. Bem-vindos todos a la Gale Latinoamérica, nossa sessão de Gale Latinoamérica na semana de pré-lançamento de Global Alliance of Impact Lawyers. Aqui temos a sessão Como os abogados podem ser aliados estratégicos de los negócios de impacto. Mi nombre es Raquel Caram, soy brasileña, abogada, miembro del directorio de Gale y estoy involucrada en este tema de impacto desde 2015, participando y coordinando el grupo jurídico B del Sistema B Brasil y veo acá algunas caras conocidas. Bienvenidos todos. Gale es la unión de ESELA, the Legal Network for Social Impact, de Benefit Corporation Bar Association, ECBA, de Estados Unidos, y de la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto, RELAI. Esta comunidade de abogados de impacto está trabalhando para ampliar o papel de la lei e de los abogados en el movimiento para crear una economía global más sostenible y equitativa. Los abogados de la comunidad Gale están apoyando el uso de la práctica del derecho para tener un impacto positivo en las personas y en el planeta. Queremos informar en este principio de otros eventos que tienen lugar en la plataforma de lanzamiento de Gale. Estamos acá en la plataforma de lanzamiento de Gale y tenemos en esta semana una sesión de Gale North America que va a presentar B Corps, Benefit Corporation, IPOs and Hybrid Structures. Esto va a ser jueves 24 de febrero. Tenemos también una sesión de Gale Europe que va a apresentar Reimagining Businesses and the Impact de las hojas de términos de inversión y la posición de las organizaciones sin fin de lucros. Desculpe, cambió de inglés para español. Esto va a ser viernes 25 de febrero. En la próxima semana, 28 de febrero, a las 2 horas de hora UK time, tendremos el lanzamiento oficial de Gale con palabras del presidente de Gale, Bill Clark, un discurso de abertura de Sir Ronald Cohen y un panel al final del regulatorio de la transición justa. Tenemos una sesión global de ESG y Greenwashing en 2 de marzo y terminamos en 4 de marzo con un evento global de cierre que analiza el futuro de Gale y presenta un panel que analiza los mercados de capital, externalidades, las corporaciones de beneficio, propiedad universal e implicaciones recientes de Fresh Foods, también a las 2 horas UK time. Estos son las primeras avisos iniciales y si pierden alguna sesión pueden volver a iniciar a la sesión en la plataforma durante la semana y ver las grabaciones. Acá en la plataforma hay un link agenda muy fácil para que todos se pueden, en la parte superior, crear sus agendas personales y descargar recordatorios en su calendario. Quiero aprovechar la oportunidad de abrir esta sesión para dejarles con 3 provocaciones. Una, acá como latinoamericanos, creo que especialmente mirando la América Latina, tenemos que reconocer la magnitud y la complejidad de los desafíos sociales y ambientales, así como el largo tiempo que llevamos viviendo con esta realidad. Y esto puede ser paralizante.
¿Cómo puedo yo querer resolver problemas de este tamaño? Podemos nos preguntar. Pero la experiencia demuestra que si logramos trazer un camino claro donde se sume la solución social y ambiental a la actividad económica de manera segura y tranquila, podemos superar el estado de paralización. Nunca hemos visto esto en una escala global de manera coordinada y no hay límites para lo que se pueda lograr. Y creo que esto es un punto de partida que tenemos que tener. Otro punto de partida que propongo. El abogado es pieza clave en la construcción de ese camino seguro y claro donde la actividad económica se desarrolla con la vida en primer plano. Es fundamental que todos los profesionales de derecho tengan los conocimientos necesarios para diseñar y formalizar los instrumentos que transformen en realidad las ideas para el bien común. El llamado es que usemos nuestras habilidades para esto. No queremos que los estudiantes de Derecho entren a la universidad con ganas de cambiar el mundo y salgan 5 años después burócratas. No tengamos miedo de dejar de hacer algo de la misma manera que se ha hecho hace 50 años o más. Podemos proponer una forma nueva, diferente, en consonancia con las necesidades y posibilidades del mundo actual. Vamos a contar con la experiencia y el apoyo mutuo como antídoto para el miedo de cambio. Tercero punto y último. Gale es también una invitación a mirar la actividad de abogado desde una perspectiva de menos transacción y más conexión. El valor de trabajo de un profesional no debe significar menos valor al trabajo de otro colega. Una de las cosas que hablamos en las reuniones iniciales de Gale, a 2 años atrás, es que solo podemos llegar rápido, pero juntos llegamos más lejos. Que podamos ver a nosotros compañeros abogados y clientes, sean grandes o pequeñas organizaciones, como parceros en este gran viaje de transformación. La transacción no tiene que ser una finalidad en sí misma. Puede ser una forma de cooperarnos juntos para que la actividad jurídica se convierta en un vehículo de bien común. Nuestra sesión de hoy escuchará en la primera parte, aparte de la mesa de cliente, con la mediación de Paula Fonseca. La experiencia de Natura y Co. será nos trazida por Marcelo Bear y Betterfly, el Sistema B, por Juan Pablo Larenas. En el lado derecho de su pantalla hay la función de chat y puede hacer preguntas, dejar sus pensamientos y vamos a trazer las preguntas a lo largo de esta sesión. Paola, por favor, paso a palabra a usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Creo que una de las ventajas que nos ha traído la virtualidad es poder conectarnos en todas las zonas horarias. Y yo hago eco de lo que nos acaba de mencionar Raquel. O sea, realmente los retos pueden ser grandes, pero cuando decidimos y tomamos esa decisión activa de generar cambio y seguimos caminando hacia generarlo, llegamos a desarrollar grandes iniciativas como esta que nos tiene el día de hoy acá a todos presentes. No es mucho menor saber que hay tantas personas de tantos lugares del mundo conectados, dispuestos a escuchar lo que vamos a escuchar en este momento. Así que ya solamente eso es un logro, y el hecho de que estemos tantos acá ya unidos a lo que es Gale, activamente dispuestos a conversar, es otro segundo logro. Y ahora me muevo rapidito al tercer logro, que es el gusto de tener con nosotros a Marcelo y a Juan Pablo, con quien vamos a tener este conversatorio, yo espero que muy animado, acerca de cómo los abogados
podemos ser aliados estratégicos en los negocios de impacto. Y en esa parte hago un pequeño énfasis en esto, que es muy interesante cómo nosotros desde la profesión jurídica somos lo que a veces llamamos enablers, ¿verdad? O sea, somos facilitadores. Y ese rol de poder facilitar nos está tocando la puerta ahora más que nunca para apoyar funciones como la función de sostenibilidad que tiene que cumplir Marcelo en su organización y la función de impacto que tiene que cumplir Juan Pablo en su organización. Y cómo realmente esta parte que nos comentaban al principio de, a veces lo vemos muy grande, pero sabemos que si nos enfocamos en ayudar en algo, podemos saber que esa parte en la cual estamos ayudando es muy importante. Entonces, en esa línea, le pido primero a Marcelo y después a Juan Pablo que nos cuenten solo un poquito brevemente de lo que hacen en el día a día en sus organizaciones, y después de eso vamos a hacer unas preguntas para que veamos el inside scoop de cómo ellos necesitan de nosotros, porque escuchar al negocio es increíblemente importante para atender al negocio. Entonces, Marce, muchas gracias, y si puedes quitar el mute y conversarnos. Muchas gracias a usted, Paola. Muchas gracias a los organizadores por la invitación para estar con todos aquí hoy. Yo soy Marcelo Bear, soy vicepresidente de sostenibilidad del Grupo Natura & Co., que es un grupo que empezó en Brasil 50 años atrás y hoy está en más de 100 países. Hizo la adquisición de otras marcas como The Body Shop, Aesop y Avon, que operan ahí en el hemisferio norte hace mucho, razón por la cual estoy en Londres ahora hace más de un año, y un placer estar con ustedes ahí. Natura & Co. es hoy la más grande, creo todavía, B Corp en el mundo. Tenemos objetivos muy audaciosos, diría yo. Entonces, en el campo ambiental, nosotros tenemos como goal una meta para llegarnos a reducir nuestras emisiones de gases con efecto invernadero a 0 emisiones líquidas hasta 2030, sobre los criterios de SBTi, que es muy difícil, y ellos han cambiado los criterios en noviembre último. Entonces, ahora esta regulamentación nueva de SBTi tendrá efectos jurídicos y vamos a hablar de esto más adelante, pero esto es uno de muchos ejemplos por los cuales creo que tenemos una ambición que se conecta mucho con la discusión de hoy. Otro punto de Natura & Co., para que sepan, que conozcan y que nos ayuden a llegar ahí, es algo que va mucho más allá de nuestra organización, que es llegarnos con 0 deforestación en la Amazonía. Como saben ustedes, la Amazonía es parte integral del Acuerdo de París. No hay Acuerdo de París sin la Amazonía y no hay Amazonía sin Acuerdo de París. Entonces, nosotros nos pusimos este objetivo en la organización de tener esfuerzos colectivos para 0 deforestación hasta 2025. Estamos lejos. Diría que de los 31 objetivos que tenemos, que son métricas muy claras, esta es la más difícil y necesitamos muchísima ayuda para esto. Último punto en la meta ambiental, para que conozcan un poco más de Natura & Co. y también conectando un poco esta discusión de sostenibilidad con el tema jurídico, hay el tema de biodiversidad y de la naturaleza. Y hay en este tema el protocolo de Nagoya, es que regulamenta internacionalmente esta materia, pero estamos lejos en la mayor parte de los países de estar no solo en compliance, pero de poner efectividad en el Acuerdo de Nagoya. Y Natura & Co. está trabajando como grupo con organizaciones como el Fórum Económico Mundial, World Business Council for Sustainable Development, OP2B, One Planet to Biodiversity, y ahora con finanzas en el TNFD, que es una regulamentación importante, que es la conexión entre finanzas y naturaleza, para que logremos el objetivo de poner biodiversidad en el centro. Y ahí tenemos plataformas sociales y el tema de generación y circularidad, que tiene también muchas conexiones jurídicas. Entonces, por esto, un placer estar con ustedes hoy y será un gusto volver a escuchar y charlar un poco con Juan Pablo, que está aquí conmigo. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente inspirador escuchar una organización que se ponga esas metas. Y bueno, yo personalmente cada vez que ibas como abogada, con ese sombrerito de abogada, cada vez que ibas diciendo uno de esos, yo
pues, ambición, reglamentación interna, política, regulación, ¿verdad? Entonces te va haciendo como un tic de todas las cosas que podemos conversar ahorita. Juan Pablo, si pudieras comentarnos un poquito acerca de vos, por favor. Bueno, ¿cómo están? Hola Paola, hola Marcelo y hola a todas y a todos en este panel. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Pablo Larenas, vivo en Santiago de Chile y mi historia viene del mundo de las empresas B. Estuve 11 años dedicado a promover el movimiento de las empresas B, primero como cofundador de Sistema B, trabajando 9 años en Sistema B y después 2 años como director global de Vilab. Y recién hace 2 meses que estoy en Betterfly, un poco menos de 2 meses. Asumí como Chief Impact Officer de Betterfly. Betterfly es una empresa que existe hace un par de años. Hace un par de semanas hubo bastante noticias sobre Betterfly por un levantamiento de capital que hicimos, Serie C, donde la evaluación fue de $1.000 millones y por lo tanto en las noticias salió que Betterfly se transformaba en el primer unicornio social o en el primer unicornio de América Latina. Y es un equipo que está creciendo exponencialmente. Hace 6 meses eran 30 personas, ahora somos 700, entrando con mucha fuerza en toda la región. Ya estamos en Brasil y en Chile y de aquí a 5 meses más vamos a estar en 8 países de América Latina. Y lo que a mí me toca hacer como Chief Impact Officer es asegurar que el impacto que declaramos como empresa en los 3 pilares que Betterfly vende a sus clientes, que es el pilar de protección financiera, de prevención y wellness, y el de propósito y conexión con las causas sociales, que ese impacto que declaramos, que generamos, lo cumplamos. Entonces, me toca desde liderar la construcción de una teoría de cambio y cómo esa teoría de cambio permea en toda la estrategia de la empresa, en la estrategia de negocio, en la estrategia de marketing, en la estrategia de crecimiento, en los diferentes ámbitos de la empresa, cómo tenemos una accountability profundo con nuestros inversionistas también. Entonces ahí a mí me tocó, por ejemplo, ahora con la Serie C, revisar algunos los contratos con los inversionistas, y lo que fue extraordinario fue cómo en la mayoría de los compromisos lo más importante era el cumplimiento de los estándares ESG. Algunos reconocían la importancia de que fuéramos Public Benefit Corporation y empresa D certificada también. Y por otro lado también me toca liderar toda la estrategia de crecimiento de negocios de uno de los 3 pilares de Betterfly, que es el de propósito, que cuando nosotros vamos a la empresa y le ofrecemos Betterfly como plataforma de bienestar a las empresas, una de las cosas que las empresas más valoran es la conexión que empiezan a tener con las causas sociales que Betterfly suma. Como a modo de resumen, para que conozcan rápido lo que hace Betterfly, es una plataforma que nosotros se la ofrecemos a las empresas como una plataforma de bienestar, de Employee Benefit, donde las empresas contratan esta plataforma para todos sus colaboradores y viene con un seguro de vida, y ese seguro de vida va mejorando su cobertura a medida que tú vas teniendo hábitos saludables. Entonces, ahí tenemos diferentes features de bienestar, desde psiquiatra, psicólogo y nutricionista gratis o ilimitado, clases de gimnasia, yoga, meditación, y todos esos hábitos saludables van mejorando la cobertura de tu seguro de vida, y por otro lado los hábitos saludables también van generando una moneda virtual que se llama el Bettercoin, que después los usuarios los pueden donar a diferentes causas sociales que apoyamos en diferentes países, y eso se transforma en dinero. Es decir, lo que buscamos con esto es que cómo a través de tus hábitos saludables tú puedes tener mejor protección financiera por un lado, y por otro lado cómo te puedes conectar con causas sociales de manera tangible, y por otro lado el día de mañana también
las personas que están suscritas a Betterfly van a poder tener la oportunidad de conectarse con esas causas sociales de otras formas, y no solo a través de la donación de los Bettercoins. Mi experiencia en la relación con los abogados fue mucho más nutrida en mi antiguo rol en Sistema B, haciendo más activismo y advocacy, más que ahora en Betterfly, que estoy recién entrando, pero ya he tenido alguna experiencia, por suerte poco traumática hasta el momento, con abogados. Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo quería, antes de empezar este pequeño conversatorio, para extraer esos detalles de información de Marcelo y de Juan Pablo, que como ya han escuchado, pues nos podrían aportar muchísimo a la comunidad de abogados, recordándonos dos, perdón, mi video no está on. ¿No me están viendo? No, Paula, ¿puede abrir su vídeo? ¿Está abierto? Qué pena. Ahora No, sí. ahora sí. Ahora sí. Me estaba viendo. Disculpen. Ok, bueno, si ya me observan, continúo con esa línea de pensamiento que les estaba mencionando acerca de la importancia de poder escuchar estos temas del negocio. Y antes de empezar a preguntarle a Marcelo y a Juan Pablo algunos detalles, quiero rescatar dos líneas de pensamiento muy importantes acerca de lo que ellos mencionaron. Y una gran línea de pensamiento que es tan gratificante y bonito escuchar cómo dos empresas de origen latinoamericano están realmente moviendo la aguja en todos estos temas. Y eso no es mucho menos relevante porque generalmente tenemos esta visión de que, ¿verdad? Le llaman en la literatura o en la academia el Global South y el Global North, ¿verdad? Entonces, el Global South debería de escuchar algunas soluciones que ha creado el Global North. Y eso no siempre nos ha traído las mejores soluciones, porque el Global North tiene ciertas características de países desarrollados y nosotros tenemos unas características de países en desarrollo, y son líderes como Juan Pablo, como Marcelo, organizaciones como Betterfly, organizaciones como Natura, las que realmente arman esa casita en la cual va a vivir el impacto, en la cual va a vivir la sostenibilidad de una forma que le permite a alguien como Marcelo mencionar este compromiso que tiene Natura con la Amazonía, y menciona a alguien como Juan Pablo, hablarnos de cómo una organización puede crear un verdadero impacto social. Y ahí me voy a la segunda parte, que es que cuando hablamos de impacto tiene estas dos grandes áreas, ¿verdad? El área más de sostenibilidad ambiental y esa área más social. Entonces, en esos dos puntos, tenemos el gusto de poder escuchar esos dos insights. Por último, antes de pasar a las preguntas, les comento un poquito de mi parte, porque aquí yo siento que estoy utilizando mi voz para hacer esas preguntas que a todos los abogados nos gustaría hacerle a la... Perdón, ¿se volvió a ir mi video? No, sí, me salió. No está. Salió. Ah, ahora sí. Volvió. Gracias. Ok, bueno, no sé qué estará por ahí pasando. Ahí disculpas. Pero bueno, les estaba a punto de contarles que como yo tengo la oportunidad de preguntarle a Marcelo y a Juan Pablo esto que a todos los abogados nos gustaría escuchar de ellos, les cuento un poquito acerca de mí. Yo soy directora en Viva Idea. Viva Idea es una ONG que genera impacto social en Latinoamérica. Pero yo cambié a este rol hace más o menos unos 7 meses. Anteriormente yo era la abogada interna del In-House Regional Counsel para una corporación holandesa británica muy amplia, y veía el área de la región de Ibero-Latinoamérica. Entonces, cuando a mí me hablaba alguien con el perfil de Juan Pablo, con el tema, digamos, de Chief Impact Officer, o alguien como Marcelo con el tema de sostenibilidad, y yo era el In-House Counsel, lo primero que tenía que hacer era tratar de entender el lenguaje en el cual ellos me estaban hablando, porque era un lenguaje bastante diferente al que nosotros generalmente utilizamos en la profesión jurídica.
Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles a ambos, tal vez me comparte primero Marcelo y después me comparte Juan Pablo su visión, ¿cómo les ha ayudado el asesoramiento jurídico a avanzar este discurso de liderazgo que ustedes internamente tienen que llevar a cabo en la organización? Muchas gracias, Paula. Muy buena pregunta. Y antes, tal vez sea importante aclarar algo que no hizo en mi introducción, que es que soy uno de sus colegas. O sea, tengo formación jurídica, soy abogado, empecé mi carrera en el poder con varias NGOs, tuve mi escritorio, fui socio del escritorio de abogacía, trabajé en el Ministerio de Justicia de Brasil. Entonces, el asesoramiento jurídico para mí es importantísimo, porque conociendo los límites y la necesidad de estar siempre próximos de la actividad profesional, no solo empresarial, pero con toda la dirección jurídica que puede tornarla efectiva y más segura. Yo voy a dar un ejemplo de algo que Natura empezó hace muchos años y que el asesoramiento jurídico fue fundamental, que fue cuando nosotros Natura tiene toda una historia de sostenibilidad y de packaging, de una preocupación con sus embalajes y con todo que quiere decir con su producción. Y Brasil estaba aprobando una ley de residuos sólidos en 2010. Y ahí la legislación acerca de todo que era basura, de todo que era logística reversa, se iba a cambiar. Y el asesoramiento jurídico fue fundamental para que nosotros percibiéramos que una solución que estaba siendo pensada dentro de la institución de hacer un proyecto independiente de Natura, un proyecto individual de la empresa para hacer un sistema de logística más integrado, era muy buena, pero no suficiente, no solo para atender la legislación, sino para atender la sociedad como un todo. Y ahí, por los escritorios de abogacía, pudimos hacer las conexiones entre sectores y de forma más amplia para que la logística reversa pudiera contemplar no solo lo que la legislación ya determinaba para las empresas, pero irnos más allá de esto y crearmos un movimiento positivo en la sociedad con algo que, como dijiste, las sociedades en desarrollo tienen todavía, que son aquellos que viven de tener una relación con la logística reversa, que en portugués llamamos los catadores, o sea, las comunidades que viven de basura y que viven de reciclaje. Con esto pudimos hacer un programa intersectorial que es muy efectivo en Brasil hoy y que se desarrolla ya a un par de años y que todo empezó por una motivación jurídica de hacer no solo individualmente, pero sectorialmente y tener metas conjuntas. Yo creo que hay un rol que se cambia en la profesión de abogado, que era el abogado visto como the business partner y alguien que tiene que dar orientación al negocio para el negocio. Y creo que el rol del abogado va a pasar de ser business partner para ser business and society partner. Una vez que esto se encuentra y que se puede ver que el abogado evoluciona del negocio para el conjunto de los negocios, por lo cual el tema jurídico que está tratando puede enderezar, ahí tenemos el derecho del futuro, un derecho más promocional, un derecho que ve motivaciones positivas en la actividad empresarial y que puede llevar a sus clientes más allá de lo que están haciendo dentro de compliance que tienen que hacer, pero irse un poco más allá de compliance y construir soluciones colectivas. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cuando partimos y arrancamos de una solución individual para un problema específico, para una solución colegiada, una solución que hoy contempla un volumen y un sistema de reciclaje y de logística reversa mucho más grande de lo que cualquier empresa individual podría ser. Marcelo, me encanta ese comentario que haces específicamente acerca del abogado como un socio, un aliado de negocios. Y rescato ese pensamiento para encajarlo en una pregunta que nos están haciendo en el chat y tal vez Juan Pablo nos comentas vos cómo ves ese rol de
los profesionales en derecho, digamos ahora, no solo abogados, porque sé que hay abogados internos y abogados de firma. Sí, bueno, yo también no aclaré, yo no soy abogado, yo soy economista y jamás pensé que iba a tener tantos abogados amigos en mi vida con sistemas de mira, yo iría a varios ejemplos, pero lo primero es que para los cambios más estructurales, cambios más macro, como son los que están promoviendo toda esta red de abogados con Gale, Cela, etcétera, es la legislación, avanzar hacia el modelo de las sociedades Big y Benefit Corporations, o las compras públicas sostenibles, o los contratos con inversionistas que tengan más estándares ESG, algo que Betterfly también, con un patrón similar al de Natura. Betterfly compró 6 empresas, ya todas de tecnología relacional al rubro, y una de las cosas centrales en la adquisición de esas empresas era que todas eran purpose driven, algunas de ellas empresas B, pero un requisito fundamental es que tuvieran el propósito en el centro. Entonces, en esta estrategia de crecimiento de Betterfly, donde el impacto declaramos que está en el centro, el rol del abogado es vital. Y a mí me tocó verlo ahora cuando, como yo les comentaba, cuando revisé algunos de los contratos con los inversionistas, de lo importante que eran los estándares ESG. Obviamente yo iba como Chief Impact Officer, veía con mucho interés, con mucha emoción, cómo el mundo de la inversión ha mejorado, pero todo esto tenía que ir iterándolo con los abogados para entender, porque desde el ámbito estratégico y táctico estamos full preparados para responder a todos esos requerimientos de ESG que nos plantean. En algunos ya estamos listos, en otros tenemos que mejorar, pero ahí también en la conversación con los abogados era el ver la factibilidad legal de hacer lo que nos estaban pidiendo. Entonces, algo que ha sido bien interesante es en este nuevo rol es ver cómo con los abogados que me ha tocado trabajar y brifear, en donde nosotros declaramos que somos un Impact First Company y que el impacto está en el centro y que todas las decisiones que tomamos, el impacto central desde decisiones de marketing, decisiones comerciales, decisiones de crecimiento, cuál es el perfil de los usuarios que tenemos que trabajar, que queremos trabajar, cuál es el tipo de producto que queremos vender, que genera más impacto, etcétera. Ha sido muy interesante ver cómo con ese brifeo de que somos un Impact First Organization, los abogados nos ayudan a que las cosas pasen. Y la relación cambia un poco de no me protegen como empresa con la desconfianza de que algo malo pueda pasar, sino cómo nos ayudan a maximizar ese impacto a través de los contratos. Y eso yo lo he visto, he estado gratamente impresionado en los contratos que firmamos con la ONG, con las empresas que adquirimos, con los inversionistas, con los proveedores. Es una narrativa distinta, que es muy interesante verlo. Qué interesante la parte que mencionas, Juan Pablo, acerca de una narrativa distinta, ¿verdad? Porque acá empezamos a ver un detalle de las respuestas que ustedes nos están dando, porque ustedes están avanzando en una narrativa que tiene o que requiere ir entre una regulación que se debe cumplir, una regulación que no está completamente clara y entonces se tiene que interpretar, y a la vez todo eso tiene que tener ciertas bases de factibilidad inicial para que ustedes puedan continuar con un proyecto. Sí, entonces, y ahí déjame agregar una cosa. Cuando yo digo narrativa distinta es que lo que a mí me ha tocado ver, y nuevamente yo no soy abogado, pero un abogado generalmente defiende o vela por los intereses de su cliente. Pero cuando ese cliente pone el impacto como el principal interés, la narrativa cambia, porque ahí se abre una conversación sobre donde los intereses que se defienden, que son centrales, son los intereses de maximizar el impacto y no los intereses del beneficio del cliente, que obviamente están asociados y los incentivos están totalmente alineados. Pero ahí la conversación se hace mucho más
más integral. Y obviamente hay un proceso, Betterfly genera muchos impactos negativos ahora y hay muchas oportunidades de mejora, obviamente. ¿Ya? No somos en ningún caso una empresa perfecta. Pero esa narrativa ayuda a que los abogados también puedan visualizar y usar su práctica como un medio para maximizar el impacto y no como un fin para defender los intereses de sus clientes solamente. Creo que ahí viene una parte muy interesante que dentro de la comunidad de abogados de impacto hemos visto, Marcelo y Juan Pablo, que es entender esa parte de realmente quién es el cliente, porque muchísimas veces el cliente nos pide que su cliente sea otro cliente. En este caso, existe como esto que es el impacto, ¿verdad? Y ahí el impacto se convierte en eso que nosotros tenemos que ayudarles a sortear los desafíos regulatorios. Tenía otra pregunta que me había llegado muy interesante, que también está en línea con algunos comentarios del chat, acerca de cuáles son esos desafíos regulatorios críticos que ustedes tienen. Y ya, bueno, Marcelo nos comentó algunos y vos también nos contaste ese tema, Juan Pablo. Pero para entender, tal vez realmente tal vez cada cuánto, pero en qué momento de cuando ustedes deciden emprender alguno de los proyectos que ustedes van a ejecutar, hablan con los abogados, hablan con estos en un inicio para hacer un chequeo de todo esto que me mencionabas ahora de factibilidad, de estar alineado con la narrativa, hablan al medio o hablan al final de cuando ya el proyecto está listo y quieren seguir adelante. ¿A dónde ubican la profesión jurídica en ese proceso de toma de decisiones? Muy bien, déjame empezar tal vez con un caso, Paola, que es cuando llegué a Natura en 2013. Había un tema súper importante para la empresa, que era el uso de la biodiversidad. Y biodiversidad y naturaleza, como saben ustedes, es un tema que ahora va a crecer muchísimo, pero Natura está en esta página hace al menos 30 años. Entonces, cuando empezó la Conferencia de Naciones Unidas en Río de Janeiro en 92, la Conferencia de la Tierra, Natura empezó a hacer una decisión de cambiar su base de productos para productos que utilizan la biodiversidad e inició la producción dentro de sus productos con los productos de Amazonía, haciendo relación con las comunidades extractivistas desde 98. Y en 2000 vino en portugués llamamos medida provisoria, un decreto que prohibía la utilización de la biodiversidad en Brasil por cuenta de otra empresa que estaba manejando mal la biodiversidad y por esto se suspendió y biodiversidad se tornó un problema jurídico y ahí para operar tenía que cambiar no solo la medida provisoria, pero sino llegar a un consenso legal que pudiera ser jurídico, judicial o legislativo. Y cuando llegué, encontré a los abogados, o sea, cuando empecé a ver cómo podríamos tratar este tema, y ya había mucha reflexión sobre esto, me dijeron, bueno, podemos ir hasta los tribunales, pero llevará como 20 años. Entonces, otro camino sería hacer una discusión pública grande para que una ley que considerara el tema de la ciencia, de las comunidades, de las empresas y del gobierno al mismo tiempo, aclarara la situación y pusiera lo que es el protocolo de Nagoya como legislación patria. Solo Natura no tenía fuerza para cambiar leyes, entonces nos juntamos con el sector de medicinal, remedios, producción farmacéutica, que también tenía gran interés en manejar temas de biodiversidad. Y ahí empezamos un proceso que es un proceso público, de debate público, consulta pública, audiencias, etcétera, etcétera. Y con esto logramos en 2015 aprobar una ley de acceso a patrimonio genético y biodiversidad. Y esto cambió completamente la manera que se puede utilizar. Entonces, hay en Brasil hoy una manera que está abierta para que se utilice naturaleza de una forma diferente. La pregunta es, ¿están las empresas utilizando esto? Todavía no, por una serie de otras razones. Pero creo que la más importante es
no hay todavía un modelo de desarrollo que lleve en consideración los temas de naturaleza dentro del modelo de negocio. Pero el tema jurídico está abierto y el tema jurídico se permitió con la presencia de varios juristas y abogados que se cambiara no solo la política pública, sino la intención del poder público de ayudar y de poner comunidades, ciencia y empresas para trabajar juntos para un uso más intenso de medios naturales. Creo que esto es el mejor ejemplo de cómo el universo jurídico, normativo, digamos, económico y político se pueden poner juntos, mediados por los abogados que tienen los instrumentos de conocimiento económico, administrativo y civil para hacer estos cambios. Entonces, esto es un ejemplo que creo que ilustra un poco este tema que propusiste. Lo ilustra perfecto, Marcelo, y de hecho nos habla de esta idea que nos vienen comentando ustedes, porque a ambos les sale, ¿verdad? Que como el tema sigue siendo tan nuevo, entonces muchas veces nos referimos a lo que nos va sucediendo en un ejemplo para tratar de detallar exactamente dónde es que podemos agregar valor. Bueno, aquí vas sumando a todas las notas que estoy haciendo para al final darle una lista a todos los que nos están escuchando acerca del valor que todo este conversatorio nos está aportando. Juan Pablo, no sé si vos tenés algo que quisieras comentar acerca de en qué momento llamas a todos esos amigos abogados que están alrededor tuyo, que terminaron siendo amigos de un economista. Es una buena pregunta y bueno, obviamente depende, pero yo creo que mientras antes, mejor para hacerlos parte de la iniciativa y para poder compartirles la visión para que también puedan los abogados explorar diferentes opciones. Cuando llegan muy tarde a la conversación, mientras más tarde el pedido es más focalizado y más táctico, ¿ya? Y yo creo que ahí el desafío es hacerlos parte desde unos inicios para que la conversación no sea solo táctica, sino que sea estratégica con ellos, ¿ya? Y claro, y tengo algunos ejemplos de pedidos que llegaron tarde, otros que fueron desde un comienzo, pero yo creo que a modo de resumen, mientras antes llegan, más son parte de la estrategia, más son parte de la visión, de la narrativa del pedido, de la razón de fondo, y ahí es donde nace la imaginación. Gracias, Juan Pablo. Entonces, acá acabamos de escuchar otro tema que es muy importante para todos los abogados que nos están escuchando, que es este tema de no solamente ser tácticos, sino ser estratégicos. Y muchas veces en nuestra profesión jurídica estamos acostumbrados a ser reactivos y no preventivos. Les cuento un poquito de mi experiencia cuando tenía, digamos, este puesto de in-house, de governance. Muchas veces nos llamaban el departamento de firefighting, porque el negocio seguía adelante con varias cosas que tenía que hacer y después el negocio se daba cuenta de que necesitaba, de cierta forma, pues trabajar con legal, como siempre nos llamaban, para que algo pudiese suceder. Entonces esa es una visión muy importante que dentro de esta comunidad que estamos lanzando esta semana para Latinoamérica, nos pone a pensar, y lo ligo con lo que estábamos hablando en un principio, ¿verdad? Acerca de que tal vez podría ser que nosotros como abogados en esta comunidad latinoamericana veamos algunas soluciones que le han dado a perfiles como Juan Pablo o como Marcelo, algunos de nuestros pares, pero en el Global North, y no necesariamente son las soluciones que necesitan organizaciones con puestos de liderazgo latinoamericano en el tema social ambiental como Juan Pablo y Marcelo. Y ahí es donde viene esta parte de desarrollar una estrategia para nosotros, para clientes como las empresas latinoamericanas que están acá, con todas las bellezas, vamos a ponerle así, retos y vicisitudes que tiene nuestro contexto. Un ejemplo clarísimo, lo que nos contó Marcelo, ¿verdad? Acerca de cómo la solución a la cual pudo adjuntarse Natura fue no solamente como una organización, sino en el conjunto de un ecosistema de organizaciones, mover adelante esa aguja.
Nos quedan solamente 10 minutos y tenemos algunas preguntitas en el chat. Eso era lo que yo les quería comentar, pero estoy haciendo un poco un resumen de las preguntas que están. Hay un participante que nos habla acerca del tema de los litigios, ¿verdad? Más que todo en tema climático. ¿Ustedes han tenido a la fecha alguna experiencia en la cual han tenido que entrar con abogados específicamente especializados en los temas de litigios climáticos o sociales? ¿O todavía no han llegado a ese tipo de experiencias? Yo no. Entonces, yo sí en el tema de ayudar las discusiones climáticas a avanzar, jurídicamente también. Entonces, esto no como... Hay un tema que creo que es importante decir acá, que la presencia de los abogados a veces es para discutir temas que desde el punto de vista de las empresas. Hay una perspectiva, digamos, de business as usual, más tradicional, para que el derecho sea una especie de resistencia a cambios que la sociedad a veces quiere traer para el campo empresarial. Y creo que el mundo B es el mundo de empresas que ven oportunidades en estos cambios y que quieren ayudar a estos cambios a ocurrir. Y ahí, Paola, hay algo que dijiste que es, creo, súper importante, la diferencia entre norte y sur, que es el tema climático va a generar oportunidades de negocios y jurídicas inmensas para el sur. O sea, el tema de cambios climáticos, si no son llevadas en consideración las forestas tropicales del mundo y el rol que tienen las soluciones de base naturaleza para el clima, esto es la única manera por la cual el mundo se va a cambiar. Y todo esto será traducido en instrumentos jurídicos, instrumentos de cooperación internacional, contratos de servicios ambientales, nuevas legislaciones que tendrán de venir para que Latinoamérica, Sudeste Asiático, Medio Oriente y África sean potencias climáticas, que es lo que sería más lógico y necesario para los años que vendrán. Entonces, estos temas, creo que estas discusiones de litigio climático, yo diría que nunca entramos contra o para discutir esto, pero siempre para cómo proponer instrumentos y medidas que van a ajustar el mundo para el camino de Net Zero, que tendrá que venir también con instrumentos jurídicos. Entonces, invito a todos para conocer iniciativas como Transform to Net Zero, que es una iniciativa de Microsoft, por la cual nosotros estamos y hacemos parte. Creo que la mayor parte de los abogados que están acá ya conocen the Task Force for Climate Disclosure, TCFD, Financial Disclosure, que será, creo, cada vez más importante para la relación entre empresas e investidores. Y The Race to Net Zero, todo el trabajo que Gonzalo Muñoz, el gran amigo mío de Juan Pablo y de muchos que están acá, hizo para COP26, que tendrá reflejos jurídicos importantes. Entonces, creo que sí, es un gran tema. Marcelo, muchísimas gracias por mencionar esos temas, porque muchas veces, a veces pensamos ese apoyo de la función jurídica como tal vez un poco distante de todas esas otras conversaciones que están sucediendo. Y vos traes a la mesa el tema de unirse a otras causas para aportar en la función, de acuerdo a nuestros conocimientos, el tema de mover la aguja de discusión. Como nos va quedando un poquito menos de tiempo, porque uno siempre quisiera poder hablar y seguir hablando y conversando, rescato un par de comentarios para todos los que nos están escuchando. Nos han hablado, lo ha mencionado tanto Juan Pablo como Marcelo, el tema de instrumentos jurídicos adaptados. Entonces, ahí hay toda una discusión que invito a todos los colegas en la profesión jurídica a que nos preguntemos qué son estos instrumentos jurídicos adaptados de los cuales Marcelo y Juan Pablo nos están hablando en nuestro contexto latinoamericano, tomando como lente ser un socio estratégico de personas como Juan Pablo y Marcelo. Porque si vemos la definición de un instrumento, es algo que utilizamos para que algo suceda. Entonces, ¿cómo creamos esos instrumentos para que ellos puedan
do the magic, hacer la magia que ellos quieran hacer. Lo segundo es que a veces cuando nos unimos a este tipo de iniciativas como Gale y hablamos de abogados de impacto y demás, a veces como comunidad nos sentimos un poco lejanos de todos esos otros abogados que trabajan en otro montón de áreas del derecho. Y tal vez acá rescato el tema de que hace unos años, ¿verdad? Cuando todavía tal vez, digamos, el derecho internacional o el derecho público no se había desarrollado tanto, alguien empezó a verlo como una gran oportunidad. Y este es el gran momento para nosotros como abogados trabajando en la economía de impacto, que podemos ver esto como una gran oportunidad. Como lo mencionaba Marcelo, nosotros como latinoamericanos tenemos todas las oportunidades de llegar a ser potencias en el tema climático, en todas las industrias. Ya tenemos ejemplos como Betterfly y Natura que nos están diciendo, aquí estamos, realmente se puede ser uno de estos unicornios, ser exitoso y mover la aguja a nivel global. Entonces, antes de hacer mis closing remarks, digamos, un cierre, me gustaría nada más pedirle a Juan Pablo y a Marcelo que nos den un consejo a nosotros como abogados, que somos un poco pioneros en esto. Somos los que estamos hablando y diciéndole a la comunidad, sí se puede, aquí hay una importancia, tenemos que ver cómo creamos valor. Cuéntenos, por favor. Juan, ¿quieres empezar? Sigo pensando, dale tú, Marcelo. Ya hablé mucho. No, yo diría a ustedes que mi consejo sería, cuando llega un cliente nuevo con un tema específico, a veces lo que ocurre a cualquier abogado es conocer la legislación, conocer los casos, la jurisprudencia y enderezar el tema dentro de lo que ya conocemos. Pero hay algo que es importante, que los abogados construyen también lo que se puede conocer y lo que se puede hacer en términos de no solo políticas públicas, pero se puede alargar un poco las posibilidades de cosas que todavía no existen, porque cuando hablamos de impacto positivo, estamos hablando de temas que no están dados y que no están aclarados por legislación existente. Entonces, siempre tener una mirada para la ciencia, otra mirada para la ciencia política, es importante para pensar lo que podría existir para cambiar, que a veces, más allá del caso concreto, se podría hacer colectivamente para avanzar el tema que tu cliente trae como un tema importante. Entonces, yo diría ir un poco más allá del caso y buscar la causa de los casos. Ahí creo que es por donde Natura siempre pide ayuda para sus abogados, para que sean también, porque normalmente, solo para concluir, los abogados tienen en su portfolio de clientes muchas veces conexión con otros que tienen temas similares y con los cuales se puede avanzar colectivamente. Entonces, es una posibilidad que se va un poco más allá de lo que está dentro de la oficina, sino dentro de la red de abogados. Entonces, esto sería mi consejo, irse un poco más allá siempre que posible. Sí, está en silencio, Paula. Creo que dijiste algo. Te dije, Juan Pablo, para que, a ver si ya pensaste. Sí, a ver, muy alineado por lo que dice Marcelo y voy a repetir un poco lo que dije antes. Creo que obviamente los abogados siempre van a van a tener que defender o resguardar el interés de quienes los contratan, sus clientes, pero si esa narrativa cambia y entienden mejor el contexto, entienden mejor cuál es el impacto que se busca generar, se entienden como la foto más grande, se entienden la estrategia, yo creo que el acuerdo que se pueda llegar en el tema que sea puede ser mucho más nutrido. Entonces, que sean parte de la conversación estratégica, que la pidan, que no solo lleguen a lo táctico y por otro lado, que pongan el interés colectivo por sobre el individual, porque yo creo que igualmente van a proteger el interés individual, pero el interés colectivo es más importante. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y me retomo esas últimas palabras que acabas de decir, porque en realidad el interés
individual es el interés colectivo, debería de serlo así, el interés colectivo es el individual. Entonces, retomando, extrayendo esos nuggets of wisdom, ¿verdad? Esas estrellitas de sabiduría que nos acaban de compartir Juan Pablo y Marcelo, nos dejamos la tarea de escuchar más al negocio para entender su contexto, entender el contexto del cliente y a la vez poder incorporarnos lo más pronto posible en las discusiones para poder agregar valor desde lo que nos ha mencionado tanto Juan Pablo, desde ayudar a construir. Y los dejo con un último pensamiento para cerrar esos tres pensamientos iniciales que nos dijo Karen, que fueron tan lindos. Que hay una escritora antropóloga que yo admiro mucho que se llama Margaret Mead, y ella decía una frase muy bonita que decía: nunca dudes de un pequeño grupo de ciudadanos, porque pueden cambiar el mundo. Y verdaderamente es lo único que lo ha logrado. Y hoy escuchamos cómo una organización como Natura se alió con nuestra profesión para poder cambiar algo. Escuchamos de Juan Pablo acerca de ese gran viaje que tuvo Betterfly para llegar a demostrar que sí se puede hacer un unicornio latinoamericano. Entonces, pues sigamos con Gail, sigamos escuchando todo lo que nos van a conversar. Ahorita vamos a tener el gran placer de escuchar como moderadora a Juan Diego Mujica, que es excelente. Por favor, escuchen todo lo que nos va a tener que compartir, seguir escuchando de Constanza, de Raquel y de todas estas personas que lo que van a hacer es ayudarnos a entender ese contexto, como nos ha dicho Marcelo y Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas que estén muy bien. Muchas gracias por la charla, la invitación. Hasta la próxima. Pura vida, como decimos acá en Costa Rica. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Chao, chao. Muchas gracias, Paola, y muchísimas gracias a nuestros speakers de esta primera sesión. Mi nombre es Juan Diego Mujica. Soy coordinador académico del proyecto de investigación de las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica para la CEGIP, IDRC y PNUD. Y también me desempeño en el área de responsabilidad corporativa de la Universidad de Lima. Es un gusto poder ver a grandes colegas, amigos, que desde hace bastantes años impulsamos el Abogados B inicialmente y luego la RELAI, que hoy pasa a ser Gale Latin America en un contexto global. Me gustaría presentar brevemente algunas ideas concretas sobre nuestro segundo panel en este evento de lanzamiento de Gale Latin America, donde convergemos interdisciplinariamente con distintas prácticas de derecho a nivel global. Este segundo panel está llamado Práctica Legal para el Bien Común, que tiene un significado bastante especial para nuestra región, para América Latina y el Caribe, dada la circunstancia actual en lo que sucede a nivel social, económico y también desde el punto de vista jurídico. La pandemia, como todos sabemos, ha azotado con fuerza los hogares y las economías de todo el mundo, pero especialmente se ha sentido con mucha rudeza en nuestra región. Es una región en la que habita el 8% de la población global, pero que lamentablemente carga con más del 30% de los fallecimientos por la COVID-19. Estas cifras son realmente escalofriantes y también son escalofriantes cuando hablamos de los efectos sociales y económicos de la pandemia en nuestra región. Y a lo que le sumamos estos terribles efectos ambientales que la pandemia y sus efectos han producido y los vivimos día a día. Aparte de esto, tenemos toda una infraestructura política de la cual nosotros también somos protagonistas del cambio y como ciudadanos y abogados activos estamos llamados a poder participar. Sin embargo, no todo es negativo en nuestra región, en América Latina y el Caribe. En los últimos años ha crecido una proliferación de empresas de triple impacto que buscan la realización justamente de objetivos económicos, sociales y ambientales. Tenemos ya un lenguaje, una práctica comercial y una práctica legal
que hablan de las empresas B, de las empresas sociales, de las empresas de triple impacto, de la banca ética, de los movimientos de comercio justo, el auge de la economía circular, la moda sostenible, solamente por nombrar algunos de estos movimientos. Asimismo, tenemos diferentes conversaciones interesantes entre el tradicional tercer sector y la filantropía, con este emergente sector de las empresas con propósito, en la cual el empresario toma las riendas de la solución concreta de problemas sociales y ambientales, a la par de la búsqueda de retos económicos. Y es ahí donde nos damos cuenta que nosotros como abogados somos protagonistas de este cambio, justamente para lograr el bien común, para poder llevar a cabo fines relacionados con el interés colectivo. Y es así que reconocemos la existencia de este sector emergente de prácticas comerciales y jurídicas que apunten al impacto, pero nos damos cuenta también de que no existe un marco legal y regulatorio que fomente o acompañe su desarrollo. Y ese es una de las cosas en las que nuestra región está actuando concretamente, con medidas concretas, a través de procesos legislativos, procesos internos, conversaciones y lineamientos a nivel regional, local, municipal, nacional. Como abogados latinoamericanos, estamos llamados a ser protagonistas y líderes de una verdadera transición a la economía de impacto, y ese es uno de los objetivos de GALE Latinoamérica y también de esta organización de abogados a nivel mundial. Es importante que nosotros, desde el ámbito en el que ejercemos el derecho, ya sea a través de la academia, ya sea a través de grandes firmas de abogados, firmas pequeñas, o en empresas o en cualquier otro tipo de función pública o privada, sepamos qué cosa es la economía de impacto y por qué la economía de impacto necesita un ecosistema regulatorio apropiado para ella. Es importante mencionar que las empresas con propósito, según The Failure Institute, mueren, el 50% de las empresas con propósito constituidas mueren al año de su constitución. Y esa es una de las cifras que nos revela con evidencia la importancia de poder hacer negocios en este nuevo paradigma empresarial. En este panel, moderado por Ivana y por Paul, van a poder tener algunas aproximaciones a estas preguntas. ¿Cómo podemos fomentar un ambiente legal en universidades y en las grandes y pequeñas firmas de abogados que promuevan una mentalidad, un nuevo paradigma relacionado a las empresas con propósito, a los objetivos de desarrollo sostenible y principalmente a todas aquellas herramientas legales relacionadas a la economía de impacto? Porque como abogados nosotros tenemos una caja de herramientas y estas herramientas, lo más importante es que nosotros las podemos diseñar, las podemos intercambiar, las podemos mejorar. Todo eso con los diferentes procesos sociales, políticos, legislativos, reglamentarios, que nosotros sabemos navegar muy bien. Me complace mucho en darle la palabra a Ivana y a Paul, con quienes hemos compartido grandes espacios desde hace ya varios años para la conducción de este panel. Muchísimas gracias. Juan Diego, bueno, primero muchas gracias a ti por esta introducción y por la claridad que siempre, con la que siempre nos estás compartiendo estos nuevos conceptos, estos nuevos paradigmas, ¿no? Esto de ser los protagonistas del cambio, de este rol que nos tocó, bueno, que elegimos en su momento como ser abogados y propulsando estas nuevas economías, ¿no? La idea de este segundo panel es justamente introducirnos en estos nuevos conceptos, tratar de profundizar y junto con Paul Novoa vamos a estar compartiendo con un gran panel que ahora le vamos a pasar a presentar, quienes nos van a estar contando ahora sí más su experiencia, ¿no? Ya desde un rol más desde el sector público y del sector privado, así también como la mirada que han tenido todos estos integrantes desde la academia, porque todos ellos además cumplen un rol bastante importante en la academia en sus respectivos países, y que a los cuales desde ya les agradecemos enormemente por su tiempo, por su disponibilidad durante todos estos encuentros,
y que estamos ansiosos por escucharlos. La idea va a ser la dinámica muy similar a la anterior. Vamos a estar conversando con todos los integrantes, pero les vamos a estar pidiendo a todos los que estamos aquí presentes que si tienen inquietudes o si quieren plantear alguna pregunta o compartir aquellos que se sientan llamados a compartir, no duden en hacerlo a través del chat, porque vamos a tener una instancia al final para poder revisar las preguntas y ver si podemos conversar con ellos más allá de lo que vaya surgiendo de esta charla. Y bueno, dicho esto, me gustaría en esta ocasión sí presentarlos, porque me parece que es un panel de lujo y es un panel que está integrado por varios países de América Latina. Esto que conversaba hoy al inicio, ¿no? Que decíamos que gracias a esta virtualidad nos permite estar hoy acá un conjunto de personas con un interés común, más allá del punto de vista profesional, sino también personal. Y bueno, tenemos por un lado, participa Vanessa Bedoya. Ella es abogada colombiana con un magíster en Derecho Privado de la Universidad de Andes, Colombia, y de la Universidad de Berkeley de California. Es docente, es conferencista, es asesora actualmente en un proyecto liderado por la Alcaldía de Palmira, Colombia, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero principalmente me gustaría rescatar que quienes hemos tenido la oportunidad de charlar con ella, sentimos esa gran pasión que ella siente al tener que asesorar desde el punto de vista legal en temas asociados a sostenibilidad y finanzas sostenibles. Desde Argentina contamos con la presencia de Gabriel Berger. Él es profesor de la Universidad de San Andrés, dentro de la Escuela de Negocios, y es director del Centro de Innovación Social de la universidad. Cuentan con un PhD en Social Policy y un Master in Management of Human Services de Brandeis University en Estados Unidos, además de ser miembro de varias redes académicas que investigan y impulsan lo que tiene que ver con los negocios de impacto social. Y algo que rescato es que él, cuando hablamos de estos temas, decía que él se sentía con una gran sensibilidad en esto de investigar los marcos jurídicos, ¿no? Esto que nos estaba hablando recién es Juan Diego, de la importancia de lo que son los marcos jurídicos y de la importancia de lo que son las políticas públicas. Así que bueno, vamos a estar conversando un poco con él desde este lugar. Y para complementar esta dupla fantástica tenemos a Lila Alejandra Gasca. Ella es directora de Pro Bono y Negocios Responsables en Holland Lovells, México. Ha tenido una gran trayectoria en la detención e implementación justamente de estos instrumentos y soluciones legales para organizaciones sin fines de lucro, microempresas y empresas sociales. Es creadora del movimiento de estándares pro bonos en México. Y podríamos decir que la misión que ha compartido en su profesión y en su personal es impulsar y promover, ¿no? Estos trabajos que tienen que ver con estas nuevas economías y sobre todo con la actividad pro bono. Tanto así que ha sido reconocida por la revista Latin Lawyers, como líder por más de una década en el impulso y en fomentar que todas estas cosas de las que estamos viniendo conversando empiecen a suceder en todos estos países de los cuales nos sentimos parte. Dicho esto, Paul, te doy a ti la palabra para ver si empezamos ya a conversar de estas temáticas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ivana. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, espero que todos se encuentren súper bien y que sus familias se encuentren muy bien también. Como le indicó Ivana, mi nombre es Paul Novoa, o Paul, si es que es más fácil. Y el día de hoy vamos a tener un panel de lujo, en donde vamos a abordar en términos muy generales a la práctica legal para el bien común. Y en definitiva, nosotros vamos a conversar y entablar un diálogo muy interesante para comprender cómo fomentar un ambiente legal en las universidades, así como en las grandes y pequeñas firmas de abogados, con el objetivo de promover e implementar una mentalidad hacia una práctica legal de triple impacto positivo. Y como ya lo indicó Ivana, el día de hoy nos acompañan panelistas espectaculares, Vanessa, Lila y Gabriela, a quienes agradecemos desde ya por su amable presencia dentro de este foro. Y para comenzar, más bien dicho, la conversación, quisiera preguntarles a todos ustedes, por favor, ¿qué los motivó a unirse a este movimiento y cómo han venido promoviendo el nuevo sector dentro de su esquema de trabajo? Ceci, tal vez podríamos comenzar con Lila, por favor. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es un placer y un honor estar con ustedes esta
mañana aquí en México para conversar sobre estos temas tan importantes. Gracias, Ivana, gracias, Paul, gracias, Juan Diego, por unirnos a este grupo de panelistas y compartir esta información, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos unió a este movimiento? En Hogan Lovells a nivel internacional y también puedo decir que local, durante la última década hemos apostado y animado a nuestros abogados y abogadas para que apoyen a las causas sociales con impacto, que se relacionan con lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto, obviamente, lo hemos hecho dándoles asesoría legal de calidad a estos emprendedores sociales y a proyectos de inversión de impacto. Entonces, Hogan Lovells cuenta con un programa internacional al que denominamos HL Business and Sustainable Enterprise, HL-Base, a través del cual hemos podido desarrollar un área totalmente enfocada a atender las necesidades del cuarto sector en la firma, que es este sector de la empresa social, la empresa con propósito, triple impacto y todo esto que se está surgiendo con más potencia, ¿no? Replicando este programa de HL-Base en México, lo hacemos con organizaciones inspiradoras, ¿no? Que promueven este tipo de modelos de negocio como es Ashoka, Trustlaw, Make Sense, el Centro Mexicano Pro Bono y New Ventures, que son ya un referente importante local de gran alcance. Y de la mano de estos aliados es entonces como promovemos este sector dentro de nuestro esquema de trabajo a través de la atención legal a negocios de impacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se puede traducir esta atención legal? Bueno, pues proveemos esta asesoría práctica y corporativa a las empresas sociales y empresas con propósito de triple impacto. Damos estos talleres legales de capacitación en distintos temas que permiten conocer sus obligaciones legales. Hemos analizado las distintas figuras jurídicas que pueden funcionar para los esquemas de negocio y muy complejo en la parte del marco jurídico mexicano. Hemos realizado una investigación sobre los esquemas legales a nivel mundial de este tipo de emprendimientos que nos ha podido revisar cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Y además hemos participado dando asesoría legal para fondos de inversión, por ejemplo, sobre todo internacionales, con esquemas legales que son muy distintos a los que generalmente utilizamos en nuestros clientes comerciales, ¿no? Con todo este esquema tan diferente que necesitan estos proyectos y estos impulsos. También hemos dado asesoría financiera a proyectos muy innovadores que proveen servicios financieros y novedosos e inclusivos que son tan necesarios en nuestra región. Y bueno, entonces, en este esquema estamos inmersos en este cuarto sector, analizando estas mejores prácticas para ofrecer estas soluciones legales que se necesitan. Y por supuesto, estamos convencidos y sabemos que la integridad empresarial, la rentabilidad financiera y el impacto social y ambiental es fundamental para el éxito de nuestros clientes del cuarto sector. Recientemente fuimos invitados a participar con Juan Diego en el estudio de investigación del PNUD y la Secretaría Iberoamericana sobre la regulación de las empresas con propósito en México. Y esto también abrió una nueva oportunidad para generar un diálogo, para promover entre la comunidad de impacto la necesidad de un marco legal de empresas con propósito en nuestro país, para intentar entonces armonizar estos conceptos que tenemos y propuestas que estamos trabajando en la comunidad de impacto y crear un ecosistema legal que funcione para este tipo de empresas, ¿no? Y por supuesto aprovechando esta ola latinoamericana que trae esta discusión a la mesa con la Ley de Beneficio e Interés Colectivo. Bueno, y es por eso que estamos totalmente motivados con este movimiento y promoviendo este sector en nuestro propio esquema de trabajo. No sé si con eso, Paul, queda contestada la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Lila. De hecho, una respuesta muy completa y podría rescatar el énfasis que ustedes están realizando desde México para la promoción de los modelos de negocio de impacto. Muchísimas gracias nuevamente por compartirnos tu comentario y tu opinión. Ahora, a continuación, si te parece, Vanessa, te escuchamos. ¿Qué te motivó a ti a unirte a este movimiento? Ok. Bueno, buenas tardes. Quiero primero verificar si me pueden ver en el panel. Tuve un poco de problemas, bueno, en buena hora. Primero que todo, agradecerles por esta invitación. Estoy supremamente honrada, feliz de compartir con ustedes en este panel. Bueno, ¿qué me motivó a unirme? Más o menos hace 5 años, en el 2017,
tuve la oportunidad de escuchar por primera vez el discurso en Estados Unidos a través de una firma de abogados sobre empresas con propósitos, B Corporations, y fue, digamos, una idea para mí revolucionaria, muy integradora de lo que, digamos, se puede encontrar en el espectro de tipos de empresas, como las llamamos aquí en Colombia, entidades sin ánimo de lucro, con, digamos, empresas tradicionales. Entonces, esta visión de empresas híbridas o con impacto, pues de alguna manera, y lo hace, integran estas dos motivadores grandes de los negocios, que es poder tener un lucro y poder tener un impacto, o tener dentro de esa actividad económica un efecto positivo en su quehacer. Entonces, para mí, digamos, llamó mucho mi atención. En ese año tuve la oportunidad de participar en el primer encuentro de Sistema B, digamos, el lanzamiento, y fue maravilloso integrarme, digamos, a la red de Sistema B Latinoamérica a través de las empresas y como precursores del grupo de abogados B en Latinoamérica, y también participar de una red también que estaban haciendo a través del NYU en Estados Unidos, y era una red precisamente de abogados. Entonces, esa motivación de ver quizás como dos posiciones antagónicas en los negocios, unidas en una visión de futuro, de negocios, de economía, lo que me motivó a ser parte. ¿Cómo promoverlo a través del quehacer? Bueno, hay muchas aristas, desde academia, emprendimientos, asesoría a clientes. Entonces, bueno, lo primero es quizás, como lo decía Iván en su introducción, es creérselo desde su práctica profesional, entendernos como abogados que tenemos esa mira, que queremos co-crear con clientes o con los diferentes stakeholders, prácticas, negocios y figuras que tengan ese impacto. Gracias. Okay, muchísimas gracias a ti, Vanessa. ¿Podría resaltar o destacar de tu respuesta la imperiosa necesidad de conjugar el fin del lucro con el desarrollo sustentable de las actividades operacionales de los agentes económicos? Me parece que es una motivación muy grande que nos une a todos los que estamos aquí en este panel. Muchas gracias por tu respuesta. A continuación, por favor, Gabriel, te escuchamos. ¿Qué te motivó a unirte a este movimiento? Me parece que estás con el micrófono apagado. Ok, ahora sí. Así, bien. Ahora no te escucho a ti, Paul. Bueno, es difícil resumir cómo me involucré en este movimiento, pero antes de arrancar quería primero felicitar la iniciativa de GAIL, de Global Alliance of Impact Lawyers. Me parece que es un momento muy especial para la profesión. No siendo abogado, lo digo, y me parece muy auspicioso que en la creación de esta organización se esté configurando un grupo latinoamericano. Y esto nos habla fundamentalmente de una nueva, si quieren, identidad, ¿no? La identidad de los Impact Lawyers, que es bueno, sobre la cual es bueno reflexionar y ver cómo apoyar. Yendo específicamente a la pregunta, ¿cómo me involucré en este movimiento? Prácticamente desde que comencé mi actividad académica hace más de 25 años, de alguna manera siempre vi la importancia de ligar al mundo de los abogados, permítanme decirlo así, a los desafíos que enfrentan las distintas organizaciones que trabajan para generar impacto social o ambiental. Y quizás la primera experiencia que tuve se vincula con el derecho de interés público. Trabajando en el mundo de las ONGs, vimos con un grupo de abogados la necesidad de ligar al mundo de los abogados interesados en el derecho de interés público, que en definitiva se refiere a cómo impulsar impactos en la sociedad a partir de reconocer nuevos derechos y hacerlos efectivos,
vimos la necesidad de vincularlos con el mundo de las ONG, porque de esa manera iba a ser posible identificar casos que sirvieran como casos testigos. Y ahí, si quieren, hace mucho tiempo ya, fue esta oportunidad de ver cómo esta interacción virtuosa entre abogados comprometidos con distintos tipos de impacto y organizaciones permitía generar cambios de otra magnitud en nuestras sociedades. Eso ha sido el comienzo, si quieren, pero ha tenido distintos hitos y distintas iniciativas que me vincularon con el mundo del impacto. Yo enseño management y estrategia, pero siempre fui consciente de la necesidad de revisar los marcos regulatorios y los marcos de políticas públicas dentro del cual las iniciativas de impacto se desarrollan. Tanto en el mundo de las ONGs como en el mundo de las grandes empresas, como en el mundo de las empresas sociales o en el mundo de las nuevas empresas de impacto social o ambiental. Así que en distintos tipos de iniciativas he tenido ocasión de vincularme con la profesión. Hace 2 años tuve la posibilidad de ser invitado por un task force de IVA, de International Bar Association, a coordinar un equipo que permitiera reflexionar acerca de cómo los temas de impacto iban evolucionando en el mundo de los negocios, en el mundo de las finanzas, y cuál podía ser el rol de los abogados en ese nuevo contexto. A partir de esto, generamos una publicación que fue presentada en la conferencia 2020 de IBA. Entonces, distintas iniciativas me han vinculado a la profesión y me han convencido de la necesidad de trabajar en conjunto para impulsar el mundo del impacto. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Podría destacar a modo de resumen la importancia de vincular al mundo jurídico, al mundo de los abogados, con los desafíos que afrontan las organizaciones que buscan generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y también me parece súper chévere para nosotros como abogados que estamos vinculados al mundo del impacto, conocer también cuál es la opinión de una persona que, a pesar de que formalmente no sea un abogado, como él indicó, tiene toda la posibilidad, y podríamos decir que incluso es un abogado de impacto ad honorem, como podría ser Gabriel. Pues muchísimas gracias por su respuesta. A continuación, le doy la palabra a Ivana, quien continuará con la dinámica de este conversatorio. Bueno, la verdad que escuchando a cada una de las motivaciones personales, creo que varios de los que estamos acá presentes podremos tomar como un pedacito de cada una de ellas, que de alguna forma es lo que nos motivó a impulsar y a llevar nuestra profesión acá, en nuestros casos como abogados, en el caso de Gabriel como investigador, seguramente en el caso como muchos de los que participan en estos grupos, desde su lugar, desde su rol que les ha tocado, esto de empezar a incursionar y a ver qué es esto que está sucediendo, ¿no? Y como cada uno de su lugar podría apalancar e impulsar de poder buscar soluciones a estos problemas que en definitiva nos atañen a todos, sea donde sea que nos toque estar. Y eso me trae a colación esto de decir, bueno, para todos aquellos que por primera vez estamos escuchando esto, ¿no? De nuevas economías, de abogados de impacto, de esta red que se está creando y que por suerte hoy con mucha felicidad se está lanzando en América Latina, que nos cuenten un poco cuál fue el desafío que encontraron, ¿no? Así el desafío y también la oportunidad, porque siempre estamos en esta dualidad, que por un lado podemos verlo como un desafío, pero al mismo tiempo podemos encontrar en ellos justo la oportunidad para poder ejercer e impulsar estos temas, pero que nos cuenten un poco en el momento que dijeron, bueno, vamos por acá, ¿no? Queremos arrancar esto. Tú contabas, Vanessa, hace 5 años escuchaste, dijiste, bueno, escuché esto y ahora cómo esto lo puedo involucrar, cómo lo puedo empezar a desarrollar. ¿Y cuáles fueron también quizás, como digamos, las piedras en el camino que de alguna forma tenemos que como grupo poder empezar a sortear juntos, ¿no? Así que bueno, me gustaría contar la experiencia personal de cada uno desde su lugar, cómo lo han vivido y cómo ven que eso se puede transformar en una apuesta a futuro y
el impulso. Así que bueno, no sé, Vanessa, que te veo ahí en primera línea, te dejo. En primera línea. Ivana, no, muchas gracias. Bueno, es una muy buena pregunta. Mi experiencia profesional y personal desde hace 5 años, en un comienzo fue como un tipo de apostolado y es gracioso porque nos sentíamos casi como profetas, digamos, esto es lo que se necesita, esta es la visión de futuro. Mucho escepticismo, yo creo que de muchos frentes, desde academia, desde sector productivo o el sector empresarial, pero sí que he visto, digamos, un cambio incluso desde la agenda política global con objetivos de desarrollo sostenible, la vinculación de derechos humanos y empresas. Entonces, bueno, dentro de retos y oportunidades, montones. De hecho, se entrelazan. Yo quiero, digamos, hablar puntualmente como desde los dos frentes en el que estaba mi práctica profesional, que ha sido desde la parte de docencia, la parte educativa. Yo creo que hay un reto muy, muy importante, sobre todo en lo que respecta a la educación jurídica, y es un poco el desafío a esa visión tradicional del derecho, y es que hay un currículum netamente 100% sobre áreas jurídicas, pero el abogado de impacto, pues básicamente es un profesional interdisciplinar. Entonces, tener una práctica integral requiere que los abogados sepamos, obviamente, de regulación, política pública, como en el otro panel también lo resaltaban, pero saber un poquito de negocios y saber también de finanzas y tener, digamos, una visión global de lo que pues, significa crear un impacto desde los diferentes puntos. Un reto, digamos, más a nivel de trabajo con emprendedores a través de la plataforma de Climate Launchpad en Latinoamérica y en Colombia es el apalancamiento. Digamos, hay un gran número, una masa crítica de emprendedores que están en estadios tempranos y que necesitan apalancamiento no solamente financiero, sino en lo que respecta a aceleración y mentoría. Entonces, ahí yo creo que también hay un reto importante. De oportunidades, yo creo que, y también es la otra cara de la moneda, es creatividad. En el trabajo que he podido desempeñar trabajando con estas redes de emprendedores y también con eventos de innovación abierta, es que hay ideas maravillosas circulando pues en Latinoamérica que genera un potencial gigante para grandes iniciativas. Entonces yo creo que hay una oportunidad. Hay que darle como una mirada también desde los abogados y de pronto también romper un poquito el esquema de son pequeñas y o no nos dedicamos o nos dedicamos más desde el pro bono, sino también verlo desde su estructura híbrida y cómo puede crecer y todo el potencial que puede tener. Otra oportunidad que veo también es desde el marco regulatorio. Digamos que hay un nicho importante ya desde los gobiernos, y Colombia, digamos, fue uno de los países que inició con la regulación, y es poder aprovechar ese marco que a su vez también representa un reto, y es poder, por ejemplo, darle más efectividad a la regulación, poder pensar en incentivos reales para las empresas, para el mismo sector público, a través de sistemas de compras sostenibles, y también ver cómo la regulación no lleva a las empresas a prácticas de greenwashing, también utilizando como esas figuras como las sociedades de beneficio de interés colectivo. Entonces, eso es más o menos en un resumen ejecutivo dentro de todos los retos y oportunidades que veo desde nuestra práctica como abogados. Buenísimo todo lo que nos compartís. Me encanta porque arrancaste la charla como hablando esto de escepticismos y terminaste hablando de creatividad, ¿no? Ahí está bien claro las dos caras de la moneda que mencionabas. Qué bueno saber que quizás cuando uno empieza a hablar de estos temas y los pone sobre la mesa, hay como un cierto, no sé si diría la palabra sería como rechazo, pero es como hay una tensión, es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde va esto? Son términos todavía que son bastante nuevos, entonces también parte de este encuentro es justamente invitar a todos los que están hoy participando, pero que se acerquen, que empiecen a preguntar, a cuestionar, a investigar, porque esto lo estamos desarrollando entre todos. Y eso me lleva también a esto que hablabas mucho de la creatividad y del rol académico y de la educación, ¿no?
Entonces, de lo importante que es que se empiecen como a incorporar estos conceptos de esta práctica integral, que todavía no estamos tan acostumbrados, ¿no? Es como que el abogado hace las leyes y el economista puede ser que haga las finanzas, pero que hoy vemos que el mundo nos está llevando a necesidad de estar con una mirada más transversal en todos estos temas. Así que esto también me lleva a preguntarle a Gabriel, que él tiene el rol bien, ¿no? Claro en su papel en la universidad, ¿cómo lo ve los retos y las oportunidades desde el punto de vista académico, ¿no? A ver si tú nos querés. Bien, gracias. A ver, las universidades obviamente, y ustedes lo plantearon, tienen como reto, y también como oportunidad, esta labor de ampliar la forma en la cual se enseña derecho. Y decía que reto y oportunidad. Bueno, reto obviamente está ligado a cómo transformar un modelo de enseñanza tradicional para pensar más íntegramente en los problemas de la sociedad y cómo desde el derecho los abordamos. Pero por otro lado, oportunidad, lo señalo, porque hay un enorme interés en los alumnos y en los distintos públicos a los cuales finalmente nuestros alumnos luego se dirigen, en que los abogados salgan con una formación más amplia y comprendan el mundo del impacto. Y ahí me quiero detener un minuto. El mundo del impacto. El mundo del impacto requiere también una mirada más amplia, que no se quede solo en la última moda o en el último fenómeno de la nueva definición de impacto. Cuando hablamos de impacto tenemos que pensar en las distintas organizaciones que persiguen impacto, y ahí vamos a ver, primero necesitamos entender de qué se trata impacto, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Qué tipo de cambios buscamos, transformaciones sostenibles buscamos generar? Y ahí vamos a diferenciar claramente entre resultados e impactos. Eso requiere una mirada un poco más compleja. Segundo, tenemos que entender cómo se generan impactos, y ahí en el panel anterior nos hacían referencia a la necesidad de construir teorías de cambio que están detrás, son la base a partir de la cual podemos pensar el tema del impacto en los distintos órdenes o temáticas que abordemos. Entonces es fundamental tener una mirada más amplia, más sofisticada, más compleja, tanto de los distintos ámbitos donde se genera impacto, de las distintas formas organizacionales, como de la noción y concepto mismo de impacto, para poder luego pensar y trabajar de qué manera los abogados y la profesión pueden colaborar, contribuir, acompañar e impulsar el trabajo en estos distintos espacios. Y lo ilustro con dos temas. Uno de los proyectos en los cuales estuve involucrado hace un tiempo se refería a cómo impulsar la actividad filantrópica. Y uno puede pensar la filantropía con los abogados, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero finalmente, ¿en quién confían las personas de alto patrimonio? En los abogados, con los que tienen que estructurar cómo van a manejar su patrimonio, cómo van a dejar su patrimonio. Entonces, ahí encontramos, por lo menos fue mi experiencia, de trabajar con los estudios jurídicos para identificar, primero, cuando estamos haciendo una investigación, y luego, cómo acompañar a quienes, a familias de alto patrimonio, en cómo pensar en este tema. Y ahí tenemos, si quieren, un aspecto tradicional de pensar el impacto, pero donde es indispensable que los abogados entiendan cuál es el papel de la filantropía, cómo puede servir la filantropía para impulsar el impacto y cómo construir estructuras jurídicas que aseguren o contribuyan que ese impacto buscado por quien establece un instrumento filantrópico se proteja. Y estoy, a propósito, hablando de un ejemplo muy tradicional. Pero eso mismo sucede en cualquier ámbito en el cual uno incursione en el campo del impacto. Entonces, desafío de la academia, cómo introducir esta mirada más integral en los planes de estudios y la oportunidad de
de interesar y de convertir estos problemas de la sociedad en campo que entusiasma a las nuevas generaciones y que permite interactuar, que permite que los abogados interactúen con distintos actores institucionales. Excelente, la verdad que muchas gracias por todo lo que compartís, y eso nos lleva también como el panel anterior y este panel venimos hablando con miradas de distintos ángulos, pero en definitiva con las mismas necesidades y con los mismos intereses, ¿no? Esto de empezar a tener un lenguaje común, que tanto hablábamos de una taxonomía, donde todos podamos hablar un idioma, esto que tú decías, ¿no? Cuando hablamos de impacto, ¿qué significa? Cuando hablamos de modelos de negocios, que tiene esta mirada social y ambiental, de factores ASG, ¿no? Como empezar a tener, ya desde el rol de la academia, ¿no? De empezar a poner transversalmente, porque volvemos a esto, de que no es solamente el rol del abogado, sino que es una nueva manera, una nueva manera de hacer negocios. Y qué importante lo de las nuevas generaciones, que son los que de alguna forma también están impulsando a que esto suceda de forma más acelerada, porque ellos lo traen en su ADN, en definitiva, y son los que también están exigiendo que esto se empiece a poner en todo el sector académico. Bueno, ahora le doy la palabra a Lila para que ella nos cuente, ya desde su rol como directora de un estudio en México, con esta trayectoria, cómo lo vivenciaron ellos. Lila, contanos tú, a ver, tu visión. Sí, bueno, quiero abonar un poquito a lo que ha comentado Vanessa y Gabriel, porque creo que es importante decir que en mi punto de vista, los abogados, cuando estudiamos derecho, es para tener poder acceder a este acceso a la justicia, ¿no? Sobre todo en nuestros países que tienen estos sistemas judiciales tan incipientes y tampoco a equidad, ¿no? Siento que desde ahí nos movemos como estudiantes en decir, oye, yo quiero cambiar las cosas, y de repente entras a un despacho, en mi caso, por ejemplo, en un área totalmente corporativa, y no era ahí donde me movía. Estudié después esta maestría, que es un MBA de entidades no lucrativas, pensando que este era el camino, y luego también estudié responsabilidad social en ciertos cursos, etcétera. Y creo que y esto abona lo que dice Vanessa de la multidisciplinaridad, ¿no? Porque yo en Hogan Lovells estoy encargada de pro bono con ese tema legal totalmente involucrado en la filantropía, como dice Gabriel, y todos los problemas que encuentra la filantropía en nuestros países, ¿no? Y estas políticas públicas que son ajenas a la filantropía, ajenas al emprendimiento social y ajenas a la sustentabilidad y energía limpia, ¿no? Entonces, ¿qué hace que en nuestra práctica profesional pues somos esta multidisciplinaridad de abogados que estamos viendo tanto los temas filantrópicos como estos temas de diversidad e inclusión en la firma, de sustentabilidad operativa, de voluntariado, de recaudación de fondos, de calidad de vida de los empleados, que engloba tanto conocimiento y experiencia que nos hace poder estar donde estamos, ¿no? Porque siento que aquí este es el gran tema, porque no son solo los abogados ambientales o solo los abogados corporativos los que van a ser abogados de impactos, sino es esta unión entre ellos y los abogados que nos dedicamos a este tema para poder sacar adelante los grandes retos y oportunidades que tienen estos sectores, ¿no? Eso por un lado, y esa es mi visión personal sobre el tema, ¿no? Habrá mucha discusión al respecto, pero creo que al final tenemos que cargar con este bagaje que engloba todo esto, ¿no? Y por supuesto, personalmente creo que uno de los retos más grandes en esta promoción de la abogacía de impacto es entender que las empresas con propósito, cuentan con esquemas de negocio. No son ni organizaciones sin fines de lucro, ni empresas socialmente responsables, ¿no? Son proyectos empresariales sostenibles, con un propósito generalmente de triple impacto social, ambiental y esta rentabilidad financiera que necesita, ¿no? Y que surgen con un objetivo muy claro de cambiar una realidad social y ambiental que resulta urgente en el mundo y en el lugar donde vivimos a través de estas soluciones totalmente innovadoras. A mí, en mi mundo utópico, pues me parece que son las empresas del futuro, ¿no? Todas estas empresas de responsabilidad social pues, van a desaparecer y o crean modelos de impacto social y ambiental o se van del mercado, porque en mi mundo utópico estas nuevas generaciones lo van a pedir, tanto los inversores como los que consumen. Entonces siento que pues hacia allá vamos, ¿no? Y es o te sumas al barco o te vas a quedar fuera.
Entonces, por supuesto, hay muchísimas dificultades. Por ejemplo, está el reto que tenemos de medición de impacto y la homogenización en los reportes que se deben de presentar. La legislación es carente en estas materias en nuestros países. Otro reto, por ejemplo, es que la abogacía se tiene que capacitar y tiene que estar capacitada para entender y atender estas necesidades que son necesarias en este sector tan evolutivo y con necesidades legales particulares, ¿no? Y que posiblemente no se encuentren reguladas o no cuenten con, o no cuenten con nada, ¿no? Y solamente es esta iniciativa de los abogados que deben de cumplir. Por supuesto, debe de haber legislación muy robusta por temas ambientales, etcétera, pero no en otros. Por ejemplo, gobiernos corporativos inclusivos, pues hay que entrarle, hay que ver cómo toman las decisiones, cómo se puede incluir un gobierno corporativo que represente a nuestras comunidades, ¿no? Personas indígenas, personas de la comunidad LGBT, mujeres, todos que estén ahí gobernando a las empresas, ¿no? Y este es un reto que lo entendemos desde estos sectores filantrópicos y también desde estos ambientes de responsabilidad social, ¿no? Ahora, ¿y qué oportunidad veo así gigantesca que se nos viene y nos cae, en mi punto de vista, del cielo a todos estos abogados filantrópicos y sostenibles, etcétera? Es que derivado del COP26 y de todas las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, se crea esta área ahora importantísima de ESG o ASG en español, que tiene una importancia sin precedentes para las empresas, ¿no? Y por supuesto viene impulsada por el cambio normativo en otros países. En mi país, por supuesto que no, pero en otros países viene la ola de empresas internacionales que ya tienen una normativa en otro país que deben de cumplir. Entonces, esto se da por la demanda, como dijimos, de inversores, de consumidores, los stakeholders o partes relacionadas. Y entonces, estas empresas se están convirtiendo cada vez más estas cuestiones en un elemento central en la toma de decisiones estratégicas. Por lo tanto, los abogados necesitamos navegar en este espacio porque representa una oportunidad enorme de la abogacía de impacto, ¿no? Y aunque puede ser un gran reto, porque estas obligaciones y normas pues, van a cambiar o van a surgir según las regiones y siempre pues estando la reputación de las empresas G, en donde nuestro equipo pues entiende estas diversas consideraciones medioambientales de las empresas, pero con una gama amplia de actividades que se centra en soluciones que abordan pues, estos parámetros tan desafiantes y las necesidades empresariales en evolución. Nuestro enfoque va orientado directamente a la búsqueda de soluciones para los clientes, pero basado en nuestra propia experiencia y nuestro profundo compromiso social con la gestión responsable de nuestro propio despacho, que eso permite que todas las áreas que tenemos en responsabilidad social, en voluntariado, en pro bono, estilizar la ley y construir un negocio sostenible y un mundo mejor y más sostenible para todos, ¿no? Y bueno, ya... Creo que esa es mi opinión en este tema. Mucho esto de que depende, no es tanto lo que el marco jurídico recoge, no es para que después en la sociedad civil se aplique, sino tiene que ser a la inversa, tiene que ser la sociedad civil la que lo exija, la que lo empiece a instrumentar para que el marco jurídico en definitiva lo venga y lo recoja y lo proteja a pedido de todos, ¿no? Bueno, y ya siendo que nos quedan unos pocos minutitos, le doy la palabra a Paul para que les haga una de las últimas preguntas que han surgido del panel. Muchísimas gracias, Ivana. Y como tú bien indicas, para finalizar este interesante conversatorio, y una vez que hemos escuchado cuáles han sido todos los retos que ustedes han afrontado y cuáles han sido las oportunidades que ustedes también han observado dentro de cada una de sus áreas o ámbitos, para finalizar quisiéramos conocer su opinión con relación a la promoción de la práctica legal de impacto en el futuro. Particularmente quisiéramos consultarles a cada uno de ustedes cuál podría ser una acción puntual y concreta que podría llegar a ejecutarse en cada uno de sus países y en toda la región para la promoción de las actividades de impacto. Si es que les parece bien, podría plantear en primer lugar que escuchara a Gabriel. ¿Cuál sería tu opinión con relación a una acción puntual y concreta que podría ejecutarse en este caso desde Argentina y en toda Latinoamérica? Perdón, justo tengo un avión pasando acá y hay un ruido fuerte. Obviamente pensar en una sola genera mucha dificultad, pero pienso, y tomando el último comentario de Lila, pienso en la importancia que tendría
que los estudios de abogados definan, trabajen en su modelo de gestión sustentable y produzcan, como lo hace cualquier otra firma, compañía, sus reportes de sustentabilidad. Y puede, no sé si podríamos decir, es la primera acción, pero sí veo el efecto multiplicador que tiene que todo el estudio, que todos los estudios jurídicos trabajen en definir su estrategia y los impactos que genera. Esto puede tener un efecto multiplicador muy interesante y ligado a esto está el desafío cómo evitar que el tema de impacto sea exclusivamente en los estudios donde tienen equipos asignados, problema de quienes trabajan en ese área. El impacto debe ser parte del modelo de gestión de toda organización. Todos los abogados, cualquiera sea su práctica, deben ser conscientes de los impactos que genera el trabajo que producen y los clientes con los que se involucran. Por lo tanto, este trabajo integral que lleva a pensar cómo los estudios como organizaciones complejas generan impacto a través de todas sus actividades y sus decisiones, creo que va a tener un efecto derrame muy importante. Y propondría pensar y acompañar a los estudios en este camino. Okay. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Destaco, sin lugar a dudas, el efecto multiplicador que mencionaste, que se derivaría justamente de la promoción de un modelo de gestión sustentable y también del fomento de la transparencia a través de los reportes de impacto que bien los señalaste. Muchísimas gracias por tu respuesta. A continuación, por favor, Lila, si te parece bien, quisiéramos escucharte a ti. ¿Cuál crees tú que podría ser una acción concreta que podría llegar a ejecutarse en tu caso desde México y en toda la región latinoamericana? Una me la pones difícil, pero te voy a comentar algunas que tengo en mente. Y comentando a Gabriel, efectivamente, sobre todo los despachos internacionales, ya estamos en la preparación de estos reportes. Nosotros lanzaremos uno en breve de nuestro impacto en 10 años, ¿no? Y cómo ha sido, pero tienes toda la razón, es un efecto multiplicador. Ahora, para mí, ¿no? La abogacía debe impulsar política pública que favorezca brindar la certeza jurídica y visibilidad al sector a través de la creación de una modalidad legal, que es lo que hemos venido hablando en el sector, ¿no? Debemos proveer o promover la creación de una metodología homogénea en la medición de impacto y un marco regulatorio, impulsar políticas públicas para la creación de fondos de inversión de impacto, de energías limpias, de economía circular, de desarrollo sostenible, así como generar las condiciones para compras públicas sostenibles, impulsar beneficios fiscales y todo esto que promuevan leyes y normativas para poder urgentemente acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Creo que esto es vital en nuestro carácter de abogacía de impacto, ¿no? Y definitivamente pues lo que no encontramos es voluntad política, ¿no? Ni presupuestos que incentiven este tipo de negocios de impacto. Y es la apuesta más difícil a la que nos tenemos que enfrentar. Y por supuesto, debemos de capacitar a nuestros profesionales de derecho en temas de ESG, en temas de filantropía, para que puedan enfrentar y entender la evolución de las empresas hacia empresas sostenibles. A mí me gusta una frase que utilizó Andy Stallman que dice, no hay que adaptarse al cambio, hay que generarlo. Entonces, en esta generación, pues la abogacía de impacto tendrá mucho que ver para estos cambios que tenemos que ver, ¿no? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Lila. En verdad destaco completamente y no podría estar más de acuerdo en la imperiosa necesidad de promover políticas públicas. En primer lugar, que reconozcan las empresas de impacto en toda la región. En segundo lugar, también deberíamos promover la existencia de un marco regulatorio conveniente para el sector que, entre otros aspectos, como tú lo indicaste, asegure la existencia de beneficios fiscales y, por ejemplo, en procesos de licitación. Muchísimas gracias, Lila, por tu completa respuesta. Qué gusto escucharte. Y para finalizar, por favor, Vanessa, ¿cuál sería, desde tu experiencia y desde el ámbito colombiano, una acción concreta que podría llegarse a implementar en tu país y desde tu país quizás una que pueda replicarse a toda la región? Ok. Bueno, yo me uno un poco a los comentarios de Lila, desde, digamos, el rol de abogado desde la política pública. Yo creo que una iniciativa
o una de las que conozco que ya se ha llevado en Colombia y que debería repetirse y replicarse, es esta triada entre sector público, sector privado y academia. Digamos, una de las experiencias que tenemos es la expedición de bonos de impacto social, en donde participó el gobierno a través de sus ministerios, el sector fundacional, banca, para un proyecto común. Entonces, me parece que esa triada es fundamental, digamos, cada uno poder salir de su burbuja, sobre todo la academia, poder, digamos, estar también al servicio de problemas coyunturales y colectivos. Esa sería, digamos, una de las acciones. Y lo otro que me parece clave es poder hacer uso de las tecnologías para la generación de impacto. Entonces, también, digamos, en un ejercicio articulador, poder desde la práctica legal, desde firmas de abogados, desde la academia, poder hacer uso de todas estas tecnologías que de pronto están más del lado en este momento de fintech, traerlos al mundo del impacto y de la sostenibilidad. Entonces, traigo a colación un artículo que leí precisamente el día de ayer y es cómo, por ejemplo, se puede hacer uso de blockchain para rastrear información en deforestación de la Amazonía, huella de carbono. Entonces, esa para mí sería también una acción súper clave. Y traigo a colación un comentario que me pareció muy, muy interesante de Marcelo del otro panel, y es poder repensar, digamos, Latinoamérica o África o ciertos sectores, no como proveedores de fuentes de recursos, digamos, como esta visión más colonialista, sino como precursores, entes que tienen esas miras de preservación, de buscar soluciones. Entonces también como conectado con esa idea. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Vanessa. Destaco lo que indicabas de la necesidad de aprovechar la irrupción tecnológica, por ejemplo, de la tecnología de la plataforma blockchain, justamente para la promoción de las actividades de impacto. Y también la imperiosa necesidad de fomentar un trabajo articulado entre el sector público, privado y la academia. Cada uno, dentro de sus ámbitos o de su ámbito, como una parte esencial de este tipo de tan necesario para la promoción de las actividades de impacto. Habiendo dicho aquello, hemos culminado con la ronda de Q&A y a continuación tendremos el gusto de escuchar a Constanza Connolly, fundadora de Keidos Impacto Legal y vicepresidenta de GALE, quien nos compartirá unas breves palabras de clausura de este conversatorio. Constanza, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Paul. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente al board de la TAM de Latinoamérica, a los moderadores, a los speakers de los dos paneles. La verdad que ha sido excelente lo que compartimos. Como abogados creo que lo que surgió de estos dos espacios y era el objetivo de este lanzamiento es demostrar que como abogados estamos en una posición única, ¿no? Podemos ser realmente catalizadores del cambio. Marcelo nos decía socios del negocio, ¿no? El business partner y después ser un social partner. Hay que cambiar, y se habló durante todo el conversatorio, los viejos paradigmas de pensamiento hacia nuevos modelos de negocios, ¿no? Donde se busque generar, y se dijo mucho, un impacto positivo, ¿no? Poder maximizar el impacto, se hablaba en el otro panel relacionado no solo con el cliente, sino esto de las respuestas colectivas, ¿no? A mí me gusta decir mucho de asesorar como abogados, no solo en lo legal, sino también en lo correcto. Tenemos que abordar cuestiones fundamentales que están pasando hoy en día, lo que tiene que ver con mitigar los problemas relacionados con el desarrollo sostenible, la crisis ambiental, la inequidad. Nos decían hoy nuestros speakers la importancia de poder generar red, ¿no? De poder construir soluciones, ¿no? Juntos. Y GALE persigue eso. GALE persigue una notable coordinación y colaboración. GALE Latinoamérica se lanza hoy y como compartía antes Raquel al principio, hay un evento de lanzamiento de GALE Global que invitamos a que se sumen la semana próxima. Los invitamos a GALE a sumarse a toda esta comunidad para poder desarrollar esto que es la carrera del abogado de impacto, ¿no? Hablaba recién Lila de la abogacía de impacto. Y como se decía recién también, hay abogados in-house, tenemos abogados externos, tenemos abogados de política pública, tenemos abogados en la academia. Es necesaria esta articulación público-privada y del tercer sector para poder generar el cambio. Juntos podemos lograr este cambio. Y GALE es solo el comienzo. Tenemos una oportunidad enorme de amplificar nuestra voz y tener mayor impacto en la sociedad y el medio ambiente. Ser parte, como nos decía al principio Juan Pablo, de la estrategia del negocio. Estar en la conversación estratégica como rol de abogado.
El tiempo es esencial y Gale justamente es este llamado a la acción. Así que muchas gracias a todos, al directorio de Gale Internacional, al directorio de Latinoamérica y a todos nuestros socios regionales, ¿no? Y promotores de lo que fue Relay y hoy pasa a ser Gale Latinoamérica como Sistema B, entre otros. Gracias a todos por sumarse a este espacio, esperamos poder contar con ustedes en la comunidad de Gale. Para mayor información pueden revisar la página de galenate.org y los invitamos a todos a ser miembros, ya sean a través de ustedes en su rol de abogados individuales, como también los in-house lawyers y los asesores externos a través de sus estudios. Muchísimas gracias por acompañarnos.